Un lindo y ya hermoso miércoles, ya estamos a la mitad de la semana y bueno, ya vimos cómo es que Marcos nos describe el propósito y en realidad el mensajero que Dios envió desde el cielo y que Él era el mismo y es el mismo creador de toda la humanidad y de toda esta tierra. Pero ahora vamos a ver ese bautismo. ¿Cómo lo describe Marcos en realidad ese bautismo? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere dar a entender acerca de este propósito del Señor? Y para esto, pues una vez más, hoy miércoles, el pastor Raúl Reyes está aquí con nosotros acompañándonos a llevar este estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Muy interesante la primera lección de este trimestre, pastor, muy interesante. Vimos el mensajero el martes, hoy miércoles vamos a ver el bautismo de Jesús. Y muy interesante, pastor, todo esto que nosotros estamos estudiando. Pero, pastor, gracias por la invitación. Amén, amén. Gracias por esa linda bienvenida que usted siempre me da, bien calurosa, me anima y gracias, pastor, porque Dios es bueno. Reconocer que estar aquí sentaditos es un privilegio, pastor, el cual nosotros no merecemos y que estamos aquí gracias al amor, la misericordia de Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué les parece, pastor? Y vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Te hacemos esa invitación. Vamos a tener una oración. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Padre bendito del cielo, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de continuar, Señor, hoy día, Señor, en el estudio de la escuela sabática. Bendito Dios. Gracias, porque qué lindo y hermoso privilegio, Señor. Nosotros entendemos y reconocemos, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que no hemos hecho ningún mérito para estar aquí. Y reconocemos que todos los méritos son de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y que gracias a esos méritos, a ese gran amor, nosotros estamos aquí compartiendo el estudio de tu palabra con nuestros hermanos que nos acompañan, que nos siguen a través de la televisión. Bendito Dios. Te pedimos y te rogamos que usted nos siga acompañando hoy, Señor, hoy este día. Que tú seas nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre mío. Denos gracia para poder hablar de tu palabra. Denos sabiduría para poder entender tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre Santo, para poder ser luz en los que de aquellos que no te conocen. Permite que tu Santo Espíritu ponga las palabras correctas en nuestros labios, bendito Padre Santo. Quita todo obstáculo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a que pueda fluir tu palabra a través de nuestros labios, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, pastor, el bautismo de Jesús en la lección de hoy miércoles. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13. Dice Marcos 1, 9 al 13. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo contentamiento. Y enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, y cuando asciende del agua ve los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Escucha entonces la voz de Dios desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, aquí en ti me complazco, dice Marcos 1:11. En estos versículos en estos eventos, vemos que señalan la importancia del bautismo de Jesús. Que en ese momento, dice la Escritura, que a partir de ese gran evento del bautismo de Jesús, empieza el ministerio del Señor, ¿verdad, pastor? Desde ahí, no antes ni después, desde ese momento empieza el ministerio del Señor. Luego sigue diciendo la lección, dice la importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz, registrada en Marcos 15. Muchos de los elementos de la narración reaparecerán en escena. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto, Marcos 1:12. La palabra griega original, traducida como impulsó, es edbayó, en término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos para referirse a la expulsión de demonios. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. Pastor, yo antes, cuando no conocía mucho la Biblia, yo no entendía esta partecita donde dice que el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó al desierto. Yo pensaba que era Satanás que lo había llevado a decir, pero dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Dice, el Señor ya estaba iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. ¡Wow! El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. Una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino, humano a la vez. Como divino, Él es el Cristo, el Mesías, Marcos 1:1. Anunciado por un mensajero, Marcos 1:2 y 3. Alguien más poderoso que Juan, Marcos 1:17. El Hijo amado de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, no a la inversa. Nosotros, si nos ponemos a pensar y al ojo, nosotros pensaríamos, Jesús tenía que bautizar a Juan, no Juan a Jesús. Pero todo estaba designado por Dios el Padre. El Hijo amado sobre quien el Espíritu Santo desciende, Marcos 1:10 al 11. Pero vemos la siguiente escena de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, no a la inversa, Marcos 1:9. Es impulsado por el Espíritu, Marcos 1:12. Es tentado por Satanás, Marcos 1:13. Está con animales salvajes, Marcos 1:13. Y es atendido por ángeles, Marcos 1:13. La pregunta es, ¿por qué estos contrastes? Esto apunta a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, y sin embargo, también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. Qué interesante, pastor, nuestro hermano y nuestro ejemplo, dice. Pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por lo que es. Esta verdad nos revela acerca del amor de Dios hacia la humanidad. Vemos, pastor, desde el principio que empezamos con esta lección de esta semana, vimos cómo el comienzo del Evangelio. Vimos cómo todo esto va creciendo, cómo empieza la narración desde el principio con la lección de Juan Marcos, cuando dice que solamente era un seguidor cuando lo siguió por primera vez. Y vemos cuando se regresó. Después vimos cómo se dio una segunda oportunidad. Después ya vimos cómo Marcos lo explicó magistralmente todo esto acerca de Juan el Bautista. Y ahora lo está explicando acerca del bautizo de Jesús. Vemos cómo todo esto va creciendo cada día más y más, cómo nos lo va a ilustrar de una manera magistral Marcos. Y recordamos desde el principio
como humanos, ¿quiénes nos íbamos a imaginar que Marcos iba a escribir hasta un libro, el Evangelio de Marcos? Y bendito el Señor, pastor, porque es a través de sus siervos, sus apóstoles, que Dios nos ha dado a conocer esas grandes verdades. Si no fuera por estos grandes hombres, yo creo que nosotros ni conociéramos todo esto. Cómo Dios tenía preparado magistralmente todo esto. Y cómo fueron estos hombres día a día se consagraron al Señor. Todos los días para poder llegar a estas alturas, eran hombres consagrados a Dios, con pruebas, con debilidades, con luchas. Pero perseveraban en la obra del Señor. Así es. Y sabían que lo que les esperaba era algo maravilloso. Y esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo creo que es un gran ejemplo para nosotros, pastor, hoy día. Un gran ejemplo, lo de Marcos, lo de Pablo, lo de Silas, de todos estos grandes hombres que pasaron por grandes tribulaciones, pruebas. Me ilusiona mucho, pastor, me alegra mucho y me llena de alegría mi corazón cuando escuchamos de Pablo y de Silas que estaban en la cárcel y cantaban. En lugar de quejarse y estar asustados, cantaban y alababan al Señor y aprovechaban para predicar el Evangelio. Qué lindo es el Señor, pastor. Pues ya lo dijo usted, pastor, en realidad lo que estamos viendo es como Marcos nos habla acerca de Cristo, como Marcos en realidad se displaya en hablar de su maestro. Y creo que sería bueno volver a repetir estos versículos porque creo que esto que Marcos nos está hablando desde su primer capítulo 1, pero ya en el versículo 9, Marcos 1:9, miremos cómo es que Marcos empieza a hablar de aquel mensajero que se había enviado desde el cielo. A ver si podemos ver Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1:9. Vamos a tratar de ir viendo cada una de estas citas para poder realmente entender a Marcos de lo que está diciéndonos. Marcos capítulo 1 y versículo 9. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor. Marcos 1:9. Aquí está, bien, pastor. Si Marcos no está, pues 1:9. vamos a leerlo de aquí, de la Biblia. Ustedes también pueden sacar su espada, ¿verdad? Pero dice acá: y aconteció en aquellos días, vean, en el momento aún de que Juan va a bautizar a Jesús, dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, ahora Marcos está contando la historia, cómo sucedió, cómo vino en ese momento el bautizo de Jesús y por quién es de que fue bautizado y qué fue lo que sucedió en ese bautismo. Que todo esto vamos a ver que tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas para poder entender lo que viene para el día de mañana. Pero él dice en el versículo 10, estamos viendo Marcos capítulo 1, versículo 10 ahora en este momento. Y dice así ahora Marcos: y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Quién vio? Juan el Bautista. Pudo él ver, Dios como que le abrió los ojos para que pudiera realmente entender a quién se le iba a bautizar. Jesús, el bautizo hoy lo entendemos, que es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para nosotros, para todo aquel que decide ir a Cristo. Es un ejemplo para
tiene que ser sumergido bajo el agua. Pero ahora Marcos está marcándonos en realidad la historia de Jesús para ese momento de una entrega aún a su Padre, ¿verdad? Aunque pues Él en realidad, siendo Dios, se hizo hombre como nosotros. Pero nos está dando un ejemplo de la vida cristiana y cómo son los pasos para seguir dentro del Evangelio, que esto era lo que Él iba a iniciar en este momento, que iba a ser ungido por su Padre y por el Espíritu Santo. Dice el versículo 11, vuelvo a repetir, estamos viendo Marcos capítulo 1 y ahora el versículo 11. Dice así: y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo contentamiento. Ahora Juan no tan solo ve la paloma, no tan solo ve el evento que sucede en el momento que Jesús es sumergido en el agua. Ahora escucha la voz. Por eso Juan estaba seguro de que aquel que él había metido o había dicho, yo no soy digno de desatar la correa, o yo no soy en realidad el que te tiene que bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dijo, dejemos que las cosas sean como están escritas, cumplamos con este evento. Entonces el Padre lo que hace es mostrarle a Juan lo que en verdad ya se le había dicho a él. Y ahora Marcos en realidad en su conocimiento y en todo lo que él había visto, pues ahora lo describe de una manera para que nosotros hoy en día lo entendamos. Y por eso es de que Marcos le dice ya en el versículo 11, y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo contentamiento. Qué golpe para Juan. Y en realidad que Juan ahora dijo, estoy en el camino que Dios me indicó. Creo que este es ahora a quien el mundo tiene que escuchar. Yo tengo que menguar. Yo ya desde aquí creo que en este momento es Él el que va a tomar las riendas, es Él el que ahora va a enseñar al pueblo, es Él el que el pueblo ahora tiene que ver. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, ya dejemos de que, yo soy quien soy. No somos nada. El que es Cristo y al que hay que llevar a la gente es a Cristo, no a nosotros. Dejemos que Cristo sea el que escudriñe los corazones de aquellos que están queriendo y entender la palabra del Señor. Que sea Cristo quien les enseñe la verdad. Por eso es que el versículo 12 dice, y enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. ¡Ay, caray! Ahora podemos ir comprendiendo y entendiendo lo que realmente debemos nosotros entender. Uno es bautizado, es verdad, y Cristo fue bautizado, es verdad. Pero veamos que cuando Él es bautizado, Él es conducido o impulsado a ir al desierto. Y es allá donde no tan solo es de que Él va al desierto y allá pues hay que ver, a ver cómo le va. No, allá es llevado. Miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 ahora dice lo que realmente va a pasar. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora vemos entonces que cuando yo me bautizo no es que todo me va a ir bien en la vida. Cuando yo recibo ese Espíritu del Señor, ya todo en realidad es felicidad y gozo. No, a Cristo vemos que aún el mismo diablo fue y lo tocó, fue y lo tentó, fue y buscó la manera de que Él no siguiera con los planes del cielo. Buscó tentarlo.
y buscó ganarlo para sí. Le prometió cosas y en las cuales el Señor, aunque el diablo le leyó la Biblia y también le dio textos bíblicos, pues Jesús también le dio textos bíblicos y le dijo: un escrito está. Así es de que, mi hermano, no creas que en esta vida de cristianos todo es gozo y felicidad. No, va a haber contratiempos, va a haber ataques que el enemigo va a usar y te va a dar a través de compañeros o hermanos aún de la misma iglesia. Y por lo tanto hay que prepararnos con el Espíritu del Señor para poder afrontar y vivir y convivir aún con aquellos que dicen ser hermanos, pero que pueden ser usados también por Satanás para golpear la vida cristiana de aquel que es un verdadero servidor de Dios. Y esto es lo que hoy en día necesitamos, el Espíritu del Señor, o sea, ser bautizados en realidad con el Espíritu de Dios y no nomás sumergido en el agua y salido y sigue tu vida. Que Dios en realidad bendiga a cada uno de ustedes y que así puedan entender que el bautismo, el verdadero bautismo, va a llevar a pruebas a aquel que en realidad se entrega con dispuesto en el corazón. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.